Seguramente las palabras de Pablo en versículos 11 y 12 de este capítulo 1 les animaría a ellos, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos en su tribulación. Qué lindo que él decía en el versículo 11, por lo cual asimismo oramos. No era solamente el apóstol Pablo, sino todo el equipo estaba orando esta oración, clamando a Dios, pidiendo a Dios que obre en ellos, y saber que algunos estaban orando por ellos seguramente los animaría. Justo nuestro hermano compartió la necesidad de que la iglesia esté orando, acompañando el uno al otro en oración, pidiendo al Señor su ayuda. En versículo 11 comienza por lo cual, o sea, a la luz de esa retribución, a través de esa esperanza gloriosa de estar en el cielo, por lo cual, por estas verdades, estamos orando y clamando a Dios por ustedes ahora. No estaba animándoles a simplemente aguantar y esperar para llegar al cielo y llegar a ver la recompensa o que Dios realice la recompensa o la retribución de los incrédulos. Mientras tanto, Él está orando por ellos. La esperanza de estar en el cielo seguramente les animaría, pero lo que necesitaban era oración. Para no estar flojos ahora, en ese tiempo de espera. Él les está animando a continuar firme. A veces la tribulación nos desanima. A veces solamente queremos llegar al cielo, queremos estar con el Señor, estaban pensando en la gloria. Hermanos, Dios tiene sus propósitos para nosotros ahora. Por más que vivamos pocos años o pocos meses, durante ese tiempo tenemos que aprovechar el tiempo. Y con el poder de Dios podemos aprovechar este tiempo. La esperanza del futuro debería animarnos ahora a aprovechar el tiempo. Y no esperar simplemente que lleguemos a su presencia. La esperanza del futuro debería animarnos a estar fiel o ser fiel a Él ahora en esta vida. Y Pablo va a pedir al Señor por tres cosas en su oración. Primero, él va a orar a Dios para que caminen con dignidad. Que caminen en dignidad. Miren versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Está pidiendo que Dios obre en ellos y que caminen en dignidad, de una manera digna de un verdadero creyente, dando testimonio de que son creyentes. La tentación en la tribulación es cansarnos, rendirnos, darnos por rendido, darnos por vencido y actuar como los incrédulos. Somos creyentes, somos hijos de Dios y conocemos a Cristo. Y Dios requiere que vivamos como hijos de Dios, dignos de ser un verdadero hijo de Dios. Pablo dijo en capítulo 4 de Efesios, él dijo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A pesar de las pruebas, Dios exige y espera que caminemos de una manera digna de un verdadero hijo de Dios. Tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Tenemos un gran privilegio de dar testimonio aún a los incrédulos que nos están persiguiendo. Pablo decía a los filipenses que los que estaban oprimiéndoles a ellos, atacándoles a ellos,
deberían dar un buen testimonio para que sea evidencia de que son realmente hijos de Dios. El Hijo de Dios pasa por las pruebas de una manera muy diferente que un incrédulo. Los incrédulos toman venganza, se enojan, maldicen. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No debemos tomar venganza, debemos encomendar nuestra causa al Señor. Podemos amar a nuestros enemigos. Eso es como vive un verdadero hijo de Dios. Y Pablo está diciendo, estamos orando para que el Señor les tenga caminando de una manera digna de un verdadero hijo de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento. Cada creyente responde diferente. Y lamentablemente hay creyentes que responden mal. Tienen una relación que no está muy fuerte con el Señor. Por ahí no son constantes en la oración o en la palabra de Dios. Es una gran oportunidad, cuando estamos pasando por pruebas, a mostrar a los demás que no es simplemente una religión. No es simplemente voy a la iglesia el domingo, llevo mi Biblia. Es una relación personal con Cristo, con Dios, que tenemos la salvación de nuestra alma. Pedro decía a los creyentes en 1 Pedro, él decía lo siguiente, él dijo, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. No ceden a las tentaciones de la carne en la prueba, sino que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los incrédulos, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por un lado están murmurando, están criticando, están hablando mal de uno, pero por otro lado están observando. Y a pesar de sus murmuraciones, están considerando sus vidas y actuando diferente, actuando como un verdadero hijo de Dios. Puede ser un gran testimonio para que ellos creen en Cristo y glorifiquen a Cristo en el día de la visitación, cuando Cristo los visita con salvación. Ahora, Pablo dice, estoy orando para que vivan dignos como verdaderos hijos de Dios. La idea de ser digno es apropiado. Hay una conducta que Dios espera de sus hijos. A veces en la familia los hijos actúan mal y los padres lo corrigen. Y le dicen, no, nuestra familia no actuamos así, no hablamos así, vivimos de otra manera, tenemos otro testimonio. Y así es en la familia de Dios. Debemos buscar a Dios y debemos vivir como un verdadero hijo de Dios. Muchas veces los incrédulos tienen mejor concepto que los creyentes. Y por ahí el creyente actúa mal, ¿y qué dice el crédulo? Sí te enseñan en la iglesia. Ya se dan cuenta que por ser hijo de Dios, por conocer a Cristo, uno debería vivir diferente. Y así Pablo está orando. Estoy orando por ustedes ahora, para que caminen con dignidad, que caminen como es digno de un verdadero hijo de Dios. Cristo dijo en el Sermón del Monte, yo os digo, dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así vive un verdadero hijo de Dios. El opuesto de un incrédulo que actúa naturalmente y responde en la carne a los ataques, la crítica, el menosprecio
de otros. Estoy orando por ustedes, dijo Pablo, y estamos orando, todo el equipo, para que caminen con dignidad. La tentación en las pruebas es actuar mal, hablar mal, responder mal. Tenemos que recordar, no, somos hijos de Dios, tenemos que confiar en Dios, en el poder de Dios y dar un testimonio. No quejarnos, no estar en mal humor, no mirar a otros medio chueco cuando estamos sufriendo, sino ser amable, hablar con paciencia, con el amor de Dios y hablar bien a otros, actuando como un creyente, dando un buen testimonio. La segunda petición de oración, noten en 2 Tesalonicenses 1:11, dice, por vosotros, orando por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios tiene propósitos en nuestro sufrimiento. Dios no malgasta el sufrimiento. No es tiempo perdido. No es tiempo que uno simplemente debía aguantar, apretar los dientes y bueno, ya va a pasar la prueba. No, Dios tiene propósitos en esa dificultad. Dios tuvo propósitos en la vida de Job cuando él pasó por sus pruebas. Es un gran ejemplo de paciencia. Era un gran testimonio a la familia y a los demás como él pasó ese tiempo. A Abraham Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Y esperó años, 25 años esperó para cumplir su promesa. Y durante todo ese tiempo le estaba enseñando a caminar y vivir por fe, confiando en el Señor. Hermanos, Dios tiene propósitos en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. No malgasten la prueba. Dios no malgasta la prueba. Él tiene sus propósitos. Quiere enseñarnos. A veces es difícil ver el propósito. No vemos el propósito. Al principio, Job no entendía por qué Dios lo permitió. Estaba confundido. Y vivía una época donde Dios había dicho a sus hijos, si obedecen y cumplen la palabra, les voy a bendecir. Y si me desobedecen, les voy a castigar, les voy a disciplinar. Al principio de la palabra de Dios, así fue la obra de Dios. Un montón de promesas de la recompensa si obedecían a Dios. Pero con el tiempo, Dios fue enseñando a la humanidad de que a veces Él permite pruebas y sufrimiento para nuestro bien, para madurar a nosotros. Alguien ha dicho que es como una familia. Cuando un chico tiene pocos años, 2, 3, 4, 5 años, ¿qué le enseñamos? ¿Te portas bien? Y vas a recibir una recompensa. Te voy a comprar un helado si te portas bien. Si vos te portas bien y limpias la pieza, te voy a dar una recompensa. Pero con el tiempo, cuando es joven, usted no le dice a su hijo de 18 años, si vos te portas bien, te voy a comprar un helado. Si vos te portas bien, te voy a ayudar con algo. No, tienes que aprender que en la vida es difícil y hay sufrimiento y hay que ser maduro y enfrentar ese sufrimiento. Bueno, Job vivía en el principio, antes de Abraham, antes de todos, en un tiempo cuando Dios trataba a su pueblo de esa manera. Pórtate bien y te voy a bendecir. Pórtate mal y te voy a disciplinar. Pero Dios hizo algo especial con Job en un momento. Permitió pruebas
para mostrarle a la humanidad de que no siempre es color de rosas, no siempre hay bendición. A veces Dios permite el sufrimiento para nuestro bien y luego nos bendice con el tiempo. Y así le trató a Job. Un gran ejemplo para la humanidad y para los que creían en Dios en este tiempo. A veces es difícil ver los propósitos de Dios, pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que orar a Dios y buscar esos propósitos. En 1 Pedro capítulo 1, Pedro enseña a los hermanos de que el propósito de su prueba era para purificar y limpiar su fe y poder presentarles a ellos con una fe pura cuando Cristo venía. Por eso en 1 Pedro capítulo 1 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué le estaba diciendo a los creyentes? Esa prueba es para purificar su fe. Es para sacar esa escoria, esa falta de fe, esa actitud orgullosa, egoísta, para que tenga una fe fuerte y pura y limpia cuando venga Jesucristo a buscarles y llevarles a su presencia. ¿Usted suele buscar los propósitos de Dios en su sufrimiento? A pedirle en oración, Señor, ¿qué puedo aprender en esta dificultad que estoy experimentando en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con ese compañero medio difícil de aguantar en el trabajo, o ese compañero de escuela que me mira medio chueco, medio torcido? Usted suele preguntarle, Señor, ¿qué puedo aprender? Suele acercarse a Dios en oración, pidiendo fuerza, sabiduría, pidiendo que Él le indique lo que Él tiene para vos en este sufrimiento. Me gusta lo que dice en el versículo 11, y cumpla todo propósito de bondad. Los propósitos de Dios son buenos propósitos. No es para simplemente sufrir, que tiene alguna actitud medio rara en ver a sus hijos sufrir. Podemos asegurarnos de algo, que detrás del sufrimiento hay un propósito de bondad que Dios quiere enseñarnos y ayudarnos a nosotros. Y dice, y toda obra de fe con su poder. Los propósitos de Dios se logra a través del poder de Dios. Cuando confiamos en el poder de Dios. Es Él quien está obrando en esas pruebas, permitiendo esas pruebas. A veces la prueba viene por la disciplina de Dios. Que estamos haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Entonces Él permite el sufrimiento para mostrarnos de que no estamos actuando bien, no estamos tomando buenas decisiones en nuestra vida, y es para purificar nuestra conducta o nuestras actitudes. Y acuérdense que Dios no tiene una vida santa en la iglesia y una vida secular en el mundo. Él puede usar todas las actividades, todas las relaciones, todas las situaciones para su honra y su gloria en nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, Pablo escribió a los creyentes que eran esclavos
Y él decía a ellos en Colosenses capítulo 3, versículo 22, él se dirigía a los siervos, a los esclavos, y les decía, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aún en ese trabajo que ellos hacían para el hombre, estaba recordándoles, Dios está mirando. Y cuando ustedes cumplen con su amo, cuando ustedes sirven a su amo, están haciéndolo para Dios y Él les va a dar una recompensa. Para Dios no hay, digamos, trabajo secular y trabajo santo en la iglesia. Es todo santo para el Señor. No importa dónde esté, en el trabajo o en la casa, las amas de casa pueden limpiar su casa para la honra y la gloria de Dios. Los hombres pueden armar esos motores o esas cosas en su trabajo para la honra y la gloria de Dios. Y sirviendo al Señor y hacerlo para Él. Y a veces ese jefe en su trabajo que hace la cosa tan complicado, tan difícil, ese compañero que se burla, que te irrita, ese familiar otra vez que cuando uno se junta con la familia, por ahí él tiene cierto placer en burlarse y hacerte la vida un poco difícil. ¿Sabe qué, hermanos? Dios tiene un propósito en eso, para enseñarnos la humildad, para enseñarnos lo que es el amor. Y podemos responder para la honra y la gloria de Dios. Y Pablo está diciendo, en su sufrimiento, estoy orando primero que caminen con dignidad, en una manera digna de un verdadero hijo de Dios, y que vean y cumplen los propósitos de Dios en ese sufrimiento, en esa prueba, en esa dificultad. Dios siempre nos da el poder en cualquier situación. Me encanta lo que Pablo decía en 2 Corintios. Rogaba a Dios que Dios le quitara ese aguijón en la carne. Y dice la palabra, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, versículo 8 y versículo 9. Pablo se daba cuenta que esa dificultad física, ese aguijón en la carne que le causaba dolor, era una oportunidad para que Dios le ministre su poder a través de la gracia de Dios. Hermano, ese conflicto que te causa tristeza, que te irrita, que te molesta, que por ahí vos lo pensás cuando estás acostado o estás haciendo sus cosas, Dios tiene un propósito, cambiando su carácter, fortaleciendo su carácter, quizás mostrándole una actitud pecaminosa que tenés en su trato con otros, y Dios quiere pulir ese carácter y ayudarte a vivir en santidad, en obediencia a Dios. Dios tiene sus propósitos y Él tiene su gracia para poder aprender. No tenemos que ignorar los propósitos de Dios. Qué triste cuando un creyente me contesta cuando le digo, ¿y qué está haciendo Dios en tu vida a través de esa situación? ¿Qué sé yo? No sé lo que está haciendo, no sé por qué Dios lo permite, medio enojado, medio irritado.
Bueno, piénsalo, pónganlo en oración, hermanos. Que Dios tiene su propósito. A veces no es fácil ver los propósitos, pero Dios puede enseñarnos. Dios puede guiarnos. Así que cumple su propósito. Y por último, glorificar a Cristo. Hermanos, todo es para la honra y la gloria de Dios. Mire versículo 12 de 2 Tesalonicenses. Dios quiere glorificar a su Hijo y Pablo está orando que caminen con dignidad, de una manera digna de un Hijo de Dios, que cumpla su propósito y que glorifique a Cristo en su vida a través de una vida de obediencia, una vida de humildad. Versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Él dijo en versículo 10 del mismo capítulo que un día vamos a ser glorificados. Un día los ángeles van a admirar la gracia de Dios en nuestra vida, mirando la transformación en nuestra vida. Por eso dijo en versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Habló de glorificar a Cristo en nosotros y que los ángeles y los demás admiren a la obra de Dios en nuestra vida. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros glorifiquemos a Él ahora. No que esperemos para ese momento en el futuro. Que glorifiquemos a Cristo hoy a través de nuestra vida. Que la gente nos vea y se den cuenta, hay algo diferente con esa persona. No diferente raro, extraño, sino diferente bueno. Tiene un poder espiritual. Tiene una actitud diferente. Tiene una manera de ser que la única manera de que Él pueda actuar de esa manera es si realmente Dios está con Él. Por eso, en 1 Pedro dice, para que los que murmuren contra vosotros glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué? Porque por un lado están criticándoles, pero por otro lado están mirando y diciendo, hay algo real en su vida. Tus familiares, tus compañeros, ellos ven algo diferente en vos. O dicen, es igual que cualquier religioso, es igual que cualquier incrédulo, es igual que cualquier persona que va a una iglesia. Actúa lo mismo, responde lo mismo. O están pensando, medio rascando la cabeza, ¿cómo hace para actuar así? Tan tranquilo, tan bien, que perdona, que actúa con una paz y con una tranquilidad. Dios quiere glorificar a su Hijo ahora a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Dice en 1 Corintios capítulo 6, dice lo siguiente, porque habéis sido comprados por sangre, por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando el creyente, con el poder de Dios y la gracia de Dios, está viviendo como es digno del Señor, está cumpliendo los propósitos de Dios, respondiendo a las pruebas, eso glorifica a Dios en nuestro testimonio para con otros. Ahora, no es fácil el sufrimiento, no es fácil la persecución, las burlas, el menosprecio. No es algo agradable,
no es algo que nos da placer, pero es una oportunidad para nosotros dar testimonio de que nuestra relación con Dios es real. Es una relación, no es una religión. Y qué interesante la oración de Pablo. Está orando por creyentes que relativamente eran nuevos en la fe y estaban sufriendo. ¿Y qué estaba pidiendo por ellos? No estaba pidiendo, oh Señor, por favor, quite la prueba, quite el sufrimiento, alivie el dolor, alivia la situación. No, estaba pidiendo la gracia y el poder de Dios, que caminen dando un buen testimonio, que aprenden y cumplen los propósitos, que por favor que le des poder para que glorifiquen a tu nombre. Nosotros cuando sufrimos, muchas veces somos como Pablo, naturalmente en 2 Corintios 12, oh por favor Señor, quítanos ese sufrimiento. Permite que quite ese dolor, que salve ese marido, esa esposa, que obre en ese hijo y que vuelva a ti. Y no es tan malo orar para que Dios cambie la situación y alivie el dolor. Pero deberíamos orar para que Dios nos hable a nosotros, que nos enseñe, que nos dé su gracia, que cumplamos sus propósitos y que el énfasis no sea en que Dios nos libre de la dificultad, sino que Dios nos guíe durante y por medio de la dificultad y que podamos glorificar a nuestro Dios. Y quién sabe si algunos incrédulos están mirando nuestra vida y el Espíritu Santo esté convenciéndoles a ellos, diciendo, mire cómo responde. Hay algo diferente, hay algo real en su vida. Y vos necesitas lo que él o ella tiene. Y que sea un testimonio para que otros sean salvos de verdad y que conozcan al Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor.